Muy buenas tardes amigos y amigas, es un gusto estar con ustedes como siempre en este horario para acompañarlos en las actividades que estén desarrollando en cualquier lugar del Ecuador y también a través de las redes sociales en diferido o en directo en RTP Ecuador. Siempre también es un gusto que nos acompañe. Hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera entrevista es con María José Bernal. Ella es directora ejecutiva de FENALCO en Antioquia. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Bienvenida, María José. Queríamos conversar contigo sobre el tema de los aranceles que nos hemos puesto entre Ecuador y Colombia y viceversa. Eh, ¿Cuál es la percepción de Colombia en relación a este asunto? Buenos días, Juan Carlos. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo por invitarme a conversar contigo y con toda la audiencia el día de hoy. Nosotros desde FENALCO Antioquia somos la Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia, que es el departamento cuya capital es Medellín. Vemos con mucha preocupación los efectos de las medidas arancelarias que se tienen por parte de Ecuador hacia Colombia y entendemos que esto se debe por los malos manejos o la falta de interés de la presidencia de Gustavo Petro de atacar el crimen organizado, especialmente en la frontera de Colombia con Ecuador. Entendemos que lamentablemente la política pública del gobierno nacional de la paz total es un fracaso total y lastimosamente aquí pierde el comercio. Nosotros somos un departamento que cerraría con más de 800 millones de dólares exportados, con un crecimiento cercano al 45% entre el 2024 y 2025. Los principales elementos que nosotros exportamos, entendiendo que el 52.4% de esas exportaciones son de energía eléctrica en 2024 y la participación bajó un poco en 2025 al 33.8%, entendiendo ya esa parte de la torta que es grande de temas eléctricos, de energía eléctrica. Nosotros exportamos pues nuestro gran comercio con ustedes, que es ese gran país tan hermoso, Ecuador, son vehículos de transporte de personas, aceite de palma, productos de panadería, pastelería, pañales para bebés, textiles, confecciones, empaques plásticos, muebles de metal y refrigeradores y lavadoras. Básicamente estos son como los insumos que más exportamos desde Antioquia, especialmente entendiendo que no es solo energía y que energía es muy importante. Y hay mucha, entiendo, y no lo conocía hasta que lo acabas de mencionar, que hay mucha generación de energía. Es decir, para nosotros los ecuatorianos, pues es todo es muy interesante ese modelo de negocios, porque acá hay un monopolio del sector público declarado como constitucionalmente como sector estratégico, y eso es lo que ha hecho que nos quedemos sin energía cada cierto tiempo. Y además pues se ha concentrado la generación de la energía a través de la energía hidroeléctrica en un 90% y el saldo en energía térmica, cuando en Europa por ejemplo es al revés. Y de vez en cuando tenemos este déficit que constantemente tenemos y que se va agravando con el tiempo porque no hay una gestión eficiente, y además a medida que transcurre el siglo XXI se produce más y requerimos más energía. Este modelo que hay, que tú mencionas en Antioquia, ¿cómo funciona? ¿Nos podrías explicar de alguna manera eso? Porque me parece interesante dentro de este contexto. Bueno, nosotros también tenemos generación de energía pública, pero también privada. Es un mercado que quisiéramos que fuera menos regulado y que tuviera mayor competencia. Es un mercado con altas barreras de entrada, pero que aún así no tiene un monopolio del sector público. Tiene grandes empresas y pues bueno, somos proveedores de energía a Ecuador.
quiero hablar también un poco de las importaciones. Este es un tema que para Antioquia, para nuestro departamento, requiere una especial atención. Nosotros concentramos de todo, del total nacional, de la canasta importadora con Ecuador, nuestro departamento concentra casi el 20% de las importaciones. Diferentes temas. Entonces tenemos productos de mar, tenemos aceite de girasol, aceites lubricantes, neumáticos y otros productos, pero esto también es un impacto grande para el comercio de nuestro departamento. Y pues bueno, son diferentes vías y diferentes sectores los que finalmente se afectan con esta medida por la lamentable política nacional de paz total que no permite, y entendemos que esa sea la mayor molestia del presidente Noboa con respecto a Colombia, que no permite combatir de manera efectiva los grupos criminales. Créanme que esta no ha sido una conversación ajena en otros escenarios, bajo otros hechos muy dolorosos y lamentables que hemos vivido en nuestro país durante este gobierno especialmente. Y como FENALCO han logrado conversar con el gobierno sobre estos temas, porque obviamente pues con el impacto que mencionas tanto desde el punto de vista en el comercio exterior, importaciones y exportaciones, eso ahí genera como en el Ecuador de alguna manera inflación porque los precios suben, porque son más difíciles de conseguir los productos y el comercio se detiene. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno en estas conversaciones les ha mencionado como vías de solución? Bueno, nosotros hemos tenido diferentes mesas, esto sí se ha manejado más a nivel de nuestra presidencia nacional desde Bogotá, con parlamentarios para manejar de la manera más diplomática posible esta crisis diplomática, que no es la primera, espero que sea la última, pero no, uno nunca sabe con este gobierno, lamentablemente, no es la primera crisis que tenemos. Hemos tratado de pedir que se maneje de manera muy técnica una crisis que afecta muchísimos empleos y que por supuesto, como toda medida de control en el mercado, genera mercados negros o contrabando. Lo que estamos viendo, de esto no tenemos cifras oficiales, pero lo vemos porque constantemente nos comunicamos con nuestros afiliados, es contrabando. Es contrabando en la frontera porque la demanda no va a bajar, los ecuatorianos necesitan sus productos, los colombianos necesitan sus productos, por supuesto la industria formal se está viendo muy afectada, pero el contrabando va a subir y lo vemos con estos aranceles o con cualquier otra medida arancelaria en cualquier otro país del mundo. Ahora, el presidente Gustavo Petro fue recibido por el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y entonces yo de alguna manera pensaba que, es decir, la situación se iba, es decir, iban a conversar, Trump le iba a decir, hermano, este, ya pongámonos en vereda en este asunto y todo bien, porque entiendo que Gustavo Petro sale en mayo o junio, termina su mandato. Y este asunto, él podría estar pensando, bueno, yo como ya me voy, ya me quedo, me mantengo en esta posición, ¿no? Y obviamente pues el presidente Noboa ha tomado también esta decisión porque alguna presión ha de tener de geopolítica de los Estados Unidos de América con todos los con el nuevo modelo de tablero de ajedrez que existe hoy. Entonces yo creo que yo pensaba que como ambos eran parte de este tablero, de alguna manera pues Trump explicó qué es lo que había que hacer. Bueno, pues fue una reunión privada entre Gustavo Petro y el presidente Trump, eh, que esperamos que surta efecto. Esperamos que surta efecto en los principales intereses de Estados Unidos, que especialmente son la seguridad hemisférica, que el vecindario vuelva a ser seguro y pues después de identificar claramente un presidente que se
pelea abiertamente en una madrugada, porque esto empezó, las peleas de Petro hacia el presidente Trump, empezó en una madrugada un domingo hace más de un año. eh, que es un presidente que no aporta a la seguridad hemisférica precisamente por el fracaso de la paz total que hemos visto y que evidentemente ha permitido una política fracasada que nuestros territorios cada vez se coopten más por parte de grupos criminales y el Estado pierda presencia y gobernanza e imperio de la ley. Espero que, pues no conocemos muchos detalles de esa reunión del presidente Trump con Gustavo Petro, pero espero que haya sido en ese sentido, en el sentido de que entienda que debe ser un aliado de Estados Unidos, no solo comercial, es nuestro principal aliado comercial, por supuesto, Estados Unidos, pero también en cooperación militar y de inteligencia, como siempre lo ha sido. Esperamos que se hayan limado asperezas después de los ataques que Gustavo Petro ha tenido con el presidente Trump, y que no se vean afectados los colombianos, los millones de colombianos que viven gracias al comercio que tenemos con Estados Unidos y por supuesto la cooperación con nuestra fuerza pública. Eso es un poco lo que podría contarles de lo poco que conocemos de la reunión, y también un poco de lo que esperaríamos que hubiera sido la reunión de Gustavo Petro con el presidente Trump. Ahora, tú comenzaste la entrevista haciendo un detalle de los productos que se habían visto impactados en el comercio exterior como consecuencia de Ecuador les llama tasas arancelarias, como consecuencia de la inversión que el gobierno tiene que hacer por seguridad. Es decir, no lo llama aranceles. Y desde el sector Mm. ecuatoriano empresarial lo que dicen es: a ver, pero tú ya me cobras impuestos por la seguridad ciudadana. ¿Cómo así ahora vas a encarecer el comercio exterior con estas tasas arancelarias por concepto de seguridad ciudadana? Entonces, no es que tampoco, es decir, en el Ecuador los gremios empresariales tienen la misma visión que la que tú mencionas desde FENALCO. Incluso se ha conversado también con otros gremios. Entiendo que de hecho hay una demanda en este momento en la CAN para poder resolver esto vía la Comunidad Andina de Naciones, y algunos gremios aquí se han adherido porque obviamente pues es decir, ciertas empresas exportan, digamos, un 20% de su producción a Colombia, pues entonces es 20% menos, y además pues que ahora entran con aranceles más altos porque ha habido obviamente una respuesta del gobierno colombiano a esto. Entonces sí hay mucho descontento por esto de aquí, más allá pues de que es decir que nadie lo ve, no lo vemos como un tema diplomático, un tema, es decir, lo vemos como un tema de geopolítica mundial, obviamente también pues que tiene que ver mucho con la delincuencia organizada, que no se puede resolver solamente desde Colombia o solamente desde Ecuador, es decir, creo que está bien que esté resolviendo Colombia, donde se han incrementado las plantaciones, Ecuador que se ha convertido en un hub de tráfico de drogas, y Estados Unidos que pone a los consumidores. Entonces, ¿cómo se enfoca eso, esta vía de solución a través de la Comunidad Andina de Naciones en Colombia? Bueno, yo creo que deben llegarse a compromisos por ambos países. Sí entiendo que la comunidad andina ha sostenido diferentes reuniones. Nosotros hemos estado en comunicación constante con los parlamentarios de nosotros que están ahí, y también con parlamentarios de ustedes que muy abiertamente y generosamente se han articulado con nosotros. Yo creo, como te digo, creo que hay que llegar a compromisos por parte especialmente del Gobierno Nacional de Colombia en materia de seguridad, porque sí, efectivamente, esto no, claro que es una medida económica, pero con objetivos geopolíticos, no necesariamente de bloquear el comercio per se es el objetivo.
Lo que pasa es que la consecuencia de ese objetivo geopolítico es dolorosísima y tiene a muchas empresas en una situación muy angustiante. Empezando incluso por la empresa estatal de nosotros de energía a nivel nacional, que es Ecopetrol, también se ve afectada acá. Entonces creo que es llegar a unos acuerdos muy claros, muy claros. Es posible que también esto se deba a cierta estrategia por parte del gobierno de Ecuador en alineación con el gobierno de Estados Unidos. Y es posible que entonces la conversación deba ser entre tres, pero por parte de nosotros haremos lo propio para presionar al gobierno nacional a que se comprometa para que estos aranceles se eliminen. Ahora, estamos viendo que hay países que se están saliendo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos no está financiando muchos organismos internacionales. Y entonces hay como un nuevo orden mundial. Estas instituciones Ujú. que eran pues muy importantes en el mundo han perdido de alguna manera credibilidad por su falta de gestión, y creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. Eh, ¿qué, ¿Qué implica eso para la comunidad andina de naciones? Porque cada vez tiene como menos, a lo largo del tiempo ha tenido menos integrantes. Eh, yo creo que los que más nos hemos aprovechado ha sido Colombia, Ecuador, Perú. Eh, yo sí creo que es fundamental que haya un bloque comercial de ese tipo, regional, eh, para, así como existe la Comunidad Europea, la Unión Europea, eh, eso los hace más grandes y más respetables y les da más poder de negociación. Tal vez nosotros no hemos llegado a ese punto, pero ¿en qué situación nos dejan este tipo de controversias? Yo creo que aquí lo que viene es adaptación y entender muy bien cuáles son las nuevas prioridades. Em, la migración es una, la estabilidad económica es otra y por supuesto la seguridad hemisférica es otra, de Estados Unidos. Pues yo no soy ni experta en Estados Unidos ni mucho menos, pero es parte de lo que nosotros percibimos acá. Entonces, sí, organizaciones que incluso en su momento han sido muy polémicas y hasta cuestionables, porque es que no hay que dejar de lado una claridad y es que se financian con impuestos de la gente, ya sea de aquí, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Ecuador, ya sea de todos lados. Entonces, los organismos multilaterales, las organizaciones, pues deben también replantearse la utilidad. O sea, USAID, por ejemplo, que fue uno de los programas que no sé si se eliminó completamente, pero sí se redujo muchísimo, eh, tenía también unos rubros muy cuestionables en los que se estaban dirigiendo los recursos o no. Entiendo que Estados Unidos sea quien replantee la orientación de esos recursos y lo que le queda a, a los organismos o este nuevo orden mundial es adaptarse a esas nuevas prioridades que para nosotros son fundamentales, especialmente el de seguridad hemisférica, porque Colombia, sé que Ecuador también ha sido un país con mucho crimen organizado, que ha padecido violencia, pues ustedes tuvieron el asesinato doloroso de Villavicencio, nosotros hemos tenido el asesinato doloroso de Miguel Uribe, y como eso también vemos territorios cada vez más cooptados por grupos terroristas, por grupos criminales. Entonces, el hecho de que esto sea parte de la prioridad para el hemisferio desde Estados Unidos, pues es fundamental. Nosotros lo que necesitamos al final es reglas del juego claras para poder trabajar y generar desarrollo y prosperidad y riqueza desde el sector privado, que es nuestra gran misión, y pues es lo que impulsamos desde FENALCO como un gremio empresarial. Claro, y también han habido asesinatos de candidatos políticos en los Estados Unidos y de presidentes en los Estados Unidos. Y al final, alguien dijo que cuando hay un buen comercio siempre hay paz. Entonces, de alguna manera eso también atrae la inversión, fluyen los capitales, circulan las personas, y es positivo para todos. Y desde ese enfoque,
¿Cuál es el impacto de esta situación para el consumidor? Bueno, pues el bolsillo, claramente. O, o aumenta el contrabando, nuevamente mercados negros, que la demanda no va a bajar, o simplemente pues se encarecen tanto los productos, se genera escasez también, que al final son los colombianos los que pagan por la irresponsabilidad del gobierno. Son los colombianos los que pagan, y en el caso de ustedes, los ecuatorianos también, eh, las consecuencias de estos aranceles. Lastimosamente, son incluso los colombianos o los ecuatorianos de menor poder adquisitivo, los más vulnerables, los más pobres, quienes más afectados se ven. Eso sí es indiscutible, es muy lamentable. Y por supuesto, empresas cuya estabilidad financiera, viabilidad, sostenibilidad se ven en jaque. Y los afiliados a FENALCO en Colombia, ¿qué es lo que comentan a la interna sobre esta situación? Es decir, eh, si tuviéramos una varita mágica, ¿cómo desescalaríamos esto de alguna manera? Creo que especialmente debe ser un compromiso de combatir el crimen organizado por parte del gobierno nacional. Indiscutiblemente, aquí hay un tema, como ya lo he mencionado, de seguridad hemisférica, en el que Colombia no está contribuyendo bien, porque vemos un deterioro en la seguridad eh, de nuestro país. Lo hemos visto muchísimo. Entonces, eh, creo que ese es el principal llamado. Mira, en este momento el empresario está agotado de la pésima política exterior del gobierno nacional. Ha peleado con los aliados más importantes que tenemos como país. Peleó con Israel, un país fundamental con el que tenemos cooperación militar, de inteligencia. Peleó con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y ahí hay alarmas totales. Nosotros tenemos muchas exportaciones e importaciones de Estados Unidos. Y pues ahora está peleando con un socio comercial muy importante como lo es Ecuador. Es muy lamentable. Entonces, hay un agotamiento total porque este gobierno lamentablemente ha sido escándalo tras escándalo. Y esto no es sano para el sector privado. El sector privado necesita tranquilidad, necesita políticos predecibles, totalmente predecibles y que no estorben mucho. Y me disculpan pues aquí como que la crudeza, pero es verdad. Entonces, sí hay un agotamiento, hay una frustración por parte del manejo de las relaciones internacionales, pero también hay un compromiso de seguir trabajando por el país. Yo coincido plenamente con María José Bernal, directora ejecutiva de FENALCO. FENALCO es la Federación Nacional, como ella bien decía al inicio de la entrevista, de comerciantes empresarios, que es una organización gremial privada fundada en 1945, que agrupa empresas de comercio, turismo, servicios, tecnología, vehículos, retail y otros sectores productivos que en términos generales pues son muchísimas actividades económicas y que eso les permite tomarle el pulso al sector empresarial sobre este y muchísimos otros temas. Esperemos que podamos resolver lo más pronto posible este tema arancelario, por el bien, especialmente porque esto siempre se ve como que si fueran los grandes empresarios y al final somos nosotros los consumidores los que terminamos pagando los platos rotos. Entonces suena muy lejanos esos términos, tasa arancelaria por seguridad, te replico con aranceles por acá el 30%, entonces 30% suena es mucho, poco, cuando al final lo que tenemos que hacer es impulsar el comercio y como tú bien decías, tener reglas claras, seguridad jurídica y que nos dejen en paz para poder trabajar en beneficio de la prosperidad de nuestras familias. Muchísimas gracias, María José. Ha sido un gusto y seguramente no será la última vez que
podamos conversar, porque ha sido muy interesante esta entrevista. Nos vamos a un corte comercial y a una cápsula noticiosa. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes nuevamente a quienes están acompañándonos después de este corte comercial. Vamos a entrevistar al abogado penalista Emerson Calderón. Vamos a conversar sobre el caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Le damos la bienvenida, abogado. Quería preguntarle para comenzar esta conversación, ¿cuál es el contexto, para ponernos en contexto, de la situación de jurídica de Aquiles Álvarez y por qué se han producido todos estos acontecimientos desde el punto de vista penal? Qué gusto, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Efectivamente, el contexto actualmente del alcalde Aquiles Álvarez es un poco complejo, pues no tenemos allí un proceso inicial, que caso conocido como AAA. Posterior a esto, luego se da como consecuencia de este entramaje empresarial y de presunto tráfico de combustible, se da el otro caso conocido como Goleada. Y luego de ese allanamiento que todos vimos, se da otro proceso, un tercer proceso, por el tema del mal uso del billete electrónico. Pues, ¿no? Entonces, lamentablemente, en ese sentido, el alcalde tiene 3 órdenes de prisión preventiva vigentes. La apelación que se presentó por una fue negada, es decir, se ratificó la prisión preventiva. Y ante esa situación de tener 3 procesos, es muy compleja la situación jurídica del alcalde. Lo que se avisora desde la experiencia como abogado en materia penal es que cada vez se pone más lejana una posible salida o una posible obtención de la libertad del alcalde Aquiles Álvarez. Es decir, muchísimas gracias por el contexto. Es decir, en definitiva, hay 3 causas independientemente abiertas contra Aquiles Álvarez. Una es Ligados, que me gustaría un poco que nos amplíe. La otra también es Goleados, que también me gustaría un poco que nos amplíe. Y bueno, la tercera y última que usted señalaba era lo del grillete electrónico, que aparentemente pues no se estaba usando como había sido ordenado por la autoridad. Bueno, efectivamente, a ver, usted me parece que refirió el tema del Liga 2. No conozco que el alcalde tenga ahí una relación en ese proceso de Liga 2, sino en el de tráfico de combustible, hidrocarburos. Ese es el original, el caso AAA. Es el que actualmente se está juzgando, por el que está en la cárcel del Encuentro, por el que ha sido movido hasta las dependencias de la unidad judicial en Santa Elena. Y luego que se da el tema Goleada, que se entiende, según la defensa del alcalde, es como consecuencia del mismo proceso de caso AAA. Sin embargo, la Fiscalía considera que allí ya se verifica una estructura con la participación de empresas, de personas naturales, y que está siendo seguido por delincuencia organizada. Allí todavía no está en etapa de juicio. Por tanto, no se está sometiendo ante un tribunal, pero sí el primer caso de AAA. Y el que ahora está en un periodo, en un proceso investigativo, que es la instrucción fiscal, que es por el mal uso del grillete, que ese se está llevando en San Borondón, y como le referíamos. Lo que torna complejo esto es que en las 3 causas tiene prisión preventiva. Entonces, cada vez o cada proceso lo aleja mucho más de su cargo, de su puesto, más allá de que él pueda obtener o no las licencias y estos beneficios que como funcionario, como representante del municipio de Guayaquil pueda tener, pero sigue estando en riesgo ese cargo en virtud de
de estos procesos penales que tiene abiertos. ¿Y un juez por qué dicta una prisión preventiva? Para que la audiencia tenga claro. Bueno, la prisión preventiva como medida cautelar se dicta cuando existe el riesgo de que el procesado, en este caso el señor Aquiles, no comparezca a juicio. La prisión preventiva es una medida que se debe utilizar para obligar de una u otra manera o para asegurarse que el procesado comparezca a juicio y si se establece la culpabilidad cumpla la pena. Porque existen riesgos de fuga, pasos irregulares en los sistemas fronterizos, en fin, se dicta la prisión. Pero en este caso del señor Aquiles, se dicta la prisión preventiva en el caso AAA cuando se verifica que ha incumplido las otras medidas, porque inicialmente a él no le dictaron prisión preventiva, a él le dijeron, ok, señor Aquiles, usted va a seguir como procesado en este caso AAA y va a continuar en libertad, va a defenderse en libertad, usted va a firmar ante el fiscal y usted va a tener este grillete y no va a poder salir del país. Pero luego del allanamiento que se hace por el proceso de delincuencia organizada, por el caso Goliada, se verifica que el señor no tenía el grillete electrónico, no estaba usando, no estaba cumpliendo la medida que se dictó. Entonces Fiscalía pide que se revise esa medida y se dicte en su lugar prisión preventiva, como efectivamente ocurrió en ese caso. Y obviamente ya la última que le apertura, que fue por incumplimiento de orden de autoridad legítima, le van a dictar la prisión preventiva porque ya hay antecedentes de que no cumplen con las medidas distintas. ¿Y qué tan fuerte ve los elementos que han motivado a la Fiscalía en estos casos? Bueno, por la experiencia que me permite referir, elementos al respecto del incumplimiento han sido un tanto exagerados. De hecho, la acción o el comportamiento del juez que está llevando la última causa por el mal uso del grillete, un poco exagerada, desde el mismo hecho de sancionar a la abogada con 3 salarios básicos de multa por no presentarse a la audiencia de formulación de cargos. Una audiencia que por distintas razones se puede pedir incluso el diferimiento y se señala otra fecha. Eso pasa en cualquier caso, en temas de drogas, en temas de más delitos. Pero porque no asistió a la primera audiencia con su justificación, imponerle una multa de 3 salarios básicos cuando la normativa le permite poner una multa máximo de 2, ya va difiriendo un poco de que allí tal vez haya una dedicatoria. Entonces, la Fiscalía debe cumplir su rol, pero objetivamente. Entonces, en torno a eso, me parece que sí es un accionar un poco exagerado, porque si bien es cierto, la norma permite ese procesamiento, hay que considerar que ya fue sancionado quitándole la medida. Para mí es innecesario e inoficioso ese tercer proceso. Por los demás elementos, la Fiscalía considera que cuenta con la suficiencia probatoria para justificar su acusación de que el alcalde ha participado en el delito de delincuencia organizada porque ha estructurado todo un aparataje empresarial y personal para mover algunas decenas de millones de dólares. Refiere también la Fiscalía que esos dineros han sido movidos internacionalmente y no son pocos las cantidades, son cantidades exorbitantes durante muchos años, desde el mismo periodo anterior a su alcaldía, supuestamente refiere la Fiscalía. La defensa, en cambio del alcalde, refiere que no cuenta tanto la Fiscalía como la acusación particular, que en este caso es Petroecuador, en el caso AAA, no cuenta con elementos para endilgar la responsabilidad directa al alcalde, porque han participado empresas que no tienen vinculación directa con el alcalde y la empresa que es del alcalde ha trabajado allí como intermediario. Sin embargo, la responsabilidad penal es personalísima, pero habría que ver en el desarrollo del proceso, conforme se vayan evacuando más testimonios, qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, si usted me pregunta actualmente la situación del alcalde o cómo jurídicamente se ve, yo le podría decir que yo al alcalde lo veo cada día menos alcalde, lamentablemente, por estos procesos aperturados. Y menos alcalde significa que eventualmente va a perder el cargo de alcalde. Si es que
el proceso sigue como pareciera que está dándose, ¿o no? O sea, claro, por supuesto, como se ve el desarrollo del proceso, yo no veo al alcalde obtener su libertad. Recordemos que se necesitaría que la sentencia que ahora mismo se está, bueno, del proceso que se está llevando a cabo, AAA, que se está enjuiciando para tener una sentencia, esta va luego a apelación y luego de apelación a casación, terminará ejecutoriándose. Pero ¿qué ocurre? El tiempo apremia. En el 2027 ya deberíamos tener una nueva administración municipal y yo hasta ese tiempo no veo que se haya podido desarrollar la totalidad de los procesos. En el mejor de los escenarios, sale en el caso AAA, se obtiene su ratificatoria de inocencia o llega hasta el último recurso, que es el extraordinario de casación, obtiene su libertad, pero tiene 2 procesos más con prisión preventiva. Entonces él va a seguir limitado en su libertad. Y como está el tema político, y de hecho ya se están por ahí barajando algunas situaciones en el municipio de Guayaquil, es el municipio más grande del país, la ciudad más grande del país, no puede estar en esta dicotomía de opiniones, sino que en algún momento tendrá que tomarse una decisión. Y el máximo órgano allí, siendo el Consejo Cantonal, tendrá que tomar la decisión si efectivamente le sigue extendiendo licencias al alcalde o ya iniciaría un procedimiento para removerlo del cargo y poder de esta manera ya nombrar a su sucesor hasta que termine el periodo. Ahora, hemos visto, y usted ha comentado con mucho acierto, es decir, esta sanción a la abogada en uno de los casos que representaba al alcalde. No recuerdo, usted mencionó, llegó tarde o no se presentó, pero que pareciera que hay un exceso de rigor, como usted menciona, porque en los procesos esas cosas pasan, o sea, a veces... Correcto. Y a veces también los abogados lo usan como una táctica dilatoria, que también es así, pero en este caso que es tan público, sí hay que tener mucho cuidado en el fondo y la forma. ¿Usted ve debilidades en estos casos? A ver, debilidades, mire, el problema es que sostener un proceso desde la presión mediática, porque querramos o no, aquí hay una presión mediática y no me refiero a tantos medios de comunicación, sino una presión en el ámbito político de querer la cabeza del alcalde. De eso yo creo que nadie tiene la menor duda. Y poder esto justificarlo en derecho también es complejo para los administradores de justicia, porque los administradores de justicia van a cumplir su rol, pero también son seres humanos. Tienen teléfono, reciben llamadas, reciben presión. No digo que en este caso haya, pero en el supuesto escenario que quieren cumplir con la situación política del momento, es lo que pone en riesgo. Entonces, eso se torna débil, que más adelante hay mecanismos impugnatorios. Incluso, y aquí hay sobrados ejemplos, pueden ir en un momento determinado a una instancia internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede, después de una respectiva demanda presentada, puede liberar la responsabilidad o establecer la responsabilidad del Estado ecuatoriano por el procesamiento en contra del alcalde. Digamos, poniéndonos en el escenario que el alcalde accione. Entonces, ¿por qué puede lograr algo positivo allí el alcalde? Porque son procedimientos o son procesos que entran débiles y que se entran violando incluso alguna normativa, pero les interesa cumplir con la coyuntura política. Y luego vienen las sanciones para el Estado, que tendrá que compensar a la víctima, que podría ser, digamos, en el escenario que el alcalde demande en el futuro, podría ser el alcalde, y la misma historia de siempre. ¿Por qué? Porque buscan los administradores de justicia cumplir con una situación política, coyuntural o mediática, y no les importa qué tan débil vaya el proceso, sino que les importa nada más cumplir el designio ordenado. Ahora, yo no he revisado los procesos, he visto que cuando lo aprendieron al alcalde, aparentemente en las imágenes no tenía el dispositivo electrónico que la autoridad había ordenado que tenga, pero también
en época de inteligencia artificial, hacer un comentario como el que acabo de hacer es dudoso y habría que hacer los peritajes para conocer si ese video efectivamente muestra la realidad o no. Ahora, este caso sienta un precedente frente a jurídico y frente a la opinión pública. A ver, efectivamente la normativa es clara. Usted no tiene puesto el grillete y usted lo que tiene que hacer es responder por el incumplimiento del artículo 282 del Código. Pero es muy cierto lo que usted menciona, que habría que verificar la veracidad, la realidad de lo que en el video o fotografía se pudo ver que no tenía el grillete, porque todo se puede alterar. Y allí tiene que tomar muy en cuenta el sistema de justicia de estar a la par de los avances tecnológicos para evitar fraudes, tanto para una parte como para la otra. Pero en ese sentido, obviamente, tendrá que comparecerse y tendrá que, dentro del procedimiento investigativo, justificar aquello, el alcalde, para poder obtener, en el caso del uso del grillete electrónico, su ratificatoria de inocencia, que igual, como lo hemos referido, sigue quitándole una piedra más a su espalda, pero hay otros procesos ante los que tendrá que responder. Yo creería más bien que el del grillete electrónico va a ser como que un tema residual que vaya a quedar ahí, porque igual tienen la prisión preventiva dictada. Y se ve que ahí, al menos desde la Administración de Justicia en esa causa, desde el primer momento ya hemos visto una excesiva multa, hemos visto poca permisibilidad a cualquier intento o a cualquier justificación que se pretenda. Entonces, yo, por la experiencia, verificaría pocas oportunidades de obtener una medida distinta en ese proceso. ¿Y estos procesos que hemos mencionado están en una fase preliminar o cómo se encuentran? No, el caso AAA, que fue el primero por el que tenía defensa en libertad, vamos a llamarlo, ese caso ya está en etapa de juicio, que es la que está en Santa Elena, la que lo sacaron al alcalde y que vaya. Ese ya está en juicio, es decir, ya se está practicando pruebas, ya está escuchando los testimonios, los jueces, de los peritos, de todos los que han participado en el proceso penal, va a escuchar a los procesados, en fin. Esa tendrá como resultado, dentro de la audiencia, que puede llevar varios días, ya su sentencia, que va a ser ratificatoria de inocencia o se va a establecer la culpabilidad. Y luego tendrá, que está en etapa, como usted bien ha llamado, vamos a decir intermedia, pues no, es la del caso de Boliada. Eso todavía no está en juicio, todavía está en su etapa intermedia. Y luego el tema del grillete electrónico, que se encuentra también en una etapa, vamos a llamarla preliminar, en la instrucción fiscal, que todavía se están desarrollando temas de investigación. ¿Y usted ve que esto causa o podría generar un precedente para el futuro en lo jurídico o afectar a la opinión pública? Porque como usted bien mencionaba, este es un asunto muy mediático que afecta a los jueces, que usted bien menciona, son seres humanos sujetos a presiones, y también los titulares de los medios de comunicación y lo que vemos en las redes sociales que nos afectan a nosotros como consumidores de esos medios y nos generan opiniones. Bueno, evidentemente la afectación de este caso es a nivel múltiple. Tenemos una afectación en el ámbito político, porque deja claro un mensaje. Mire, lo que se escucha, esté o no yo de acuerdo, no es mi opinión que estoy imponiendo, pero lo que uno escucha en los pasillos, en las reuniones, es de que se busca eliminar a un contrincante político, el alcalde. Sea o no sea cierto, es lo que se escucha. Por un lado, en el ámbito político, la afectación de que si tú no estás de acuerdo con el gobierno, si tú haces contra el gobierno, podría ocurrir tal cosa. En el ámbito judicial también, porque se escucha en los pasillos judiciales que los jueces tienen hasta temor de tomar decisiones, por más que estén o no de acuerdo en derecho, porque temen allanamiento. Mire la exposición que hubo la semana pasada de un juez por un tema menor, puede o no ser un delito, pero es un tema menor, una exposición total en todos los medios de comunicación y todo tipo de calificativos, incluso el mismo
ministro participó de ese operativo, haciendo una escenificación de la captura de un juez como que fuera un capo de la mafia. Pues bueno, son formas también que se podrían entender de presionar a los demás administradores de justicia. Entonces, la afectación, recordemos que el caso de AAA o los casos vinculados con el alcalde de Guayaquil son casos del municipio más grande, como lo referíamos. Entonces, es un mensaje súper claro y que la gente, lo escuchamos todos y con seguridad los que nos están viendo, también lo escuchan. Si le hacen eso al alcalde de Guayaquil, no se lo van a hacer a Pepito Piguave, por ejemplo. Por un lado. Por otro lado, entendemos que el derecho es claro, la ley es para todos, para el pobre, para el rico, para el negro, para el blanco, la ley es para todos, y ese también es otro mensaje positivo que estos procesos están emitiendo a la opinión pública. Y de los 3 casos, ¿cuál es el más grave desde el punto de vista de sanción penal? Bueno, tenemos el delito de delincuencia organizada, que supera los 10 años de pena, que es el caso Goleada. Pero habría que establecer los agravantes, porque recordemos que los agravantes se van a verificar según la cantidad de partícipes, según el uso que se ha dado de su cargo de alcalde. Habría que verificar algunos parámetros, pero de por sí lo que agrava mucho es el tema de delincuencia organizada. Se escucha mucho el tipo penal de delincuencia organizada más en lo que refieren a crímenes como tráfico de drogas, en fin. Entonces, siempre, no tanto en el tipo penal o en la normativa, sino también en la retina pública, es bastante grave aquel. Bueno, vamos a terminar esta conversación. Le agradezco al abogado penalista Emerson Calderón por este muy buen análisis de los 3 procesos relacionados al alcalde Aquiles Álvarez. Nos ha esclarecido el contexto y los efectos de esas situaciones, y siempre es importante que estemos informados. Dicho esto, me despido del abogado Emerson Calderón. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Nos vemos mañana y espero que tengan una gran tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.